El ejército que dirigen los predecesores de los campeones del mundo. La escuela del ajedrez romántica antes del primer campeón del mundo, Wilhelm Steinitz. Se caracterizó por la conducción de los ejércitos y la planeación en las batallas con un solo objetivo: dar jaque mate al rey en los primeros movimientos, dando origen a las aperturas abiertas. Las blancas en su primer movimiento mueven el peón del rey 2 pasos y el adversario responde igual, y luego el avance de un peón lateral para realizar aperturas de columnas. Se prefería el cambio y aún la pérdida de los peones centrales, con la idea de abrir líneas de ataque para que ingresaran de inmediato la dama acompañada de los caballos y de los alfiles en ataques directos al rey. No se analizaba el desarrollo con la coordinación de todas las piezas. Se carecía de fundamentación estratégica. Lo único era la táctica, dar jaques al rey hasta llegar al mate. La defensa era muy defectuosa. Se aceptaban los sacrificios como principio de la batalla sin prever las consecuencias. Se presentaron los mates más elementales y cortos de ajedrez, que veremos algunos en esta entrega para reforzar el aprendizaje. Al inicio de nuestro aprendizaje conocemos el desplazamiento de las piezas. Nos llama poderosamente el hecho de que hay que capturar al rey adversario y no nos preocupa el rey nuestro ni las demás piezas. Los predecesores del primer campeón mundial conducían el ejército bajo esta premisa y en 2 modalidades. La primera, el objetivo es el rey, lo demás no importa. Jugar a dar jaques hasta que uno de ellos sea el jaque mate. La segunda opción, que formaba a los grandes maestros de esa época, consistía en combinar la acción de atacar al rey y en analizar con gran entusiasmo las partidas y los modelos que conducen a la captura del rey adversario. Las revistas, periódicos y artículos sobre estos temas, elaborados y publicados por jugadores destacados, se analizaban en clubes como el club de mayor prestigio en el mundo del ajedrez, el de la Regencia en París. Se aprendían de memoria para aplicarlos en la práctica. Experiencia, comparto lo que muchos de ustedes han llegado a experimentar cuando estudiamos y nos aprendemos de memoria modelos de ataques de mate al rey. Posteriormente nos encontramos que en una partida con nuestro adversario y de casualidad entró en un modelo que nos aprendimos, y cuando esto sucede sentimos algo indescriptible, casi se nos sale el corazón. Cuando llegamos a una posición conocida al jugar nuestra dama, que nuestro adversario quizás no conozca, y esperamos ansiosamente su jugada para colocar a su rey en jaque mate, y de pronto cayó. Qué alegría y alborotos nos embargan. Tratamos de no mostrar nuestros sentimientos, esperando que mi adversario crea que fuimos nosotros quien le hemos ganado. Por ese entonces se conocían los mates más cortos y elementales, que son los que dan origen a otros modelos de mayores sutilezas tácticas. Recordemos algunas de estas miniaturas. El mate del loco
es el mate más corto que hay en ajedrez y ocurre por la debilidad de las casillas negras del flanco del rey por el avance del peón alfil y el peón caballo por parte de las blancas. F3, E5, E4, dama H4 mate. El mate se produce por el debilitamiento del sector del rey a causa de los avances del peón F3 y del peón G4. La diagonal negra E1 H4 ha quedado totalmente debilitada, que fue atacada por la dama negra. Suscríbete a mi canal, Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Gracias. Ataques al rey. Sabemos que el objetivo del juego del ajedrez consiste en capturar al rey del ejército adversario, para lo cual en esta época se realizaba el plan A. Ubicaban las piezas, efectuaban maniobras por las zonas del tablero, realizaron ataques, defensas, con el único fin de capturar esa valiosa pieza y así obtener el triunfo. Ahora bien, para poder efectuar lo planeado en busca de la captura del rey contrario, se deben estudiar y conocer igualmente los recursos disponibles para la defensa y protección del rey. El ataque al rey se denomina jaque y se describe en el sistema algebraico adicionando al final del movimiento el signo matemático más. El jaque mate con el signo números. Existen tres formas posibles para salir de la situación de amenaza de captura del rey y consisten: primero, capturar la pieza atacante; segundo, obstrucción de la vía utilizada por el atacante; tercero, retirar al rey de la vía utilizada por el atacante. Es importante observar: si el bando del rey que está siendo atacado no puede parar el ataque con los tres procedimientos anteriores, es porque se encuentra en situación de jaque mate, pierde el rey y la partida. Mate del pastor. Coordinación numérica del alfil y la dama. E4, E5, alfil C4, alfil C5, dama H5, caballo C6, dama por F7, jaque mate. Estos eran los mates que se sucedían en esa época con gran frecuencia. Ahora vamos a ver un mate que yo lo llamé mate de reglamento porque solamente si la persona toca al rey, lo tiene que mover, es lo que le ocasionan el mate. Veámoslo. E4, E5, dama H5, rey E7, dama por E5, jaque mate. Se jugaban en los clubes. Estos clubes eran pequeños establecimientos de cafés donde se reunían con frecuencia los mismos participantes, donde se destacaban los críticos y los jugadores. Esto ocurría por lo general en las horas de la tarde. Se jugaban con piezas de diferentes colores y formas, piezas rojas y amarillas, piezas blancas y rojas, piezas de madera, piezas de metal. Incluso se jugaba con tableros de ajedrez donde todas las casillas eran de un mismo color. Al inicio se jugaban de una forma casi al azar. Luego se perfilaron enseñanzas de los mates típicos y posteriormente se iban profundizando a través de los artículos que se publicaban en las revistas, periódicos
y tertulias en los clubes. Algunos jugadores se iban destacando por ser los mejores o campeones del club. Otros se ingeniaban la forma de anotar las posiciones típicas que les gustaba para luego publicarlas. Y así se fue iniciando el deporte del ajedrez. El Greco en los años 1634 escribió algunas miniaturas, entre las que se encuentra el mate del Greco o mate de la Cos. El caballo ha sido una de las enigmáticas figuras que han traído muchos logros y muchas alegrías en la enseñanza del ajedrez. Su forma de desplazamiento, la virtud de que en los ataques al rey la única jugada que existen es capturar al caballo o mover el rey. Esta arma se vuelve muy peligrosa para los ataques dobles y precisamente también para los ataques del rey. Veamos algunos que conocemos como el mate de la Cos o el mate del Greco y veremos también cómo va evolucionando, cómo inició y cómo se evolucionó. Ahora veamos el modelo que nos aprendemos cuando nos iniciamos a ser estudiosos en el juego de ajedrez y escogemos libros como La Táctica 1 del ajedrez de Ludwig Bachmann o Jaque Mate de Kurt Richard. Ahora veamos un modelo de una persona muy agresiva con las piezas blancas contra una persona que era, llamémoslo así, de muy posicional, muy tranquilo. En esa época no existe la parte posicional, pero digamos lo que era más como a la defensiva, que no sabía qué hacer al inicio.
esta época fueron muy hábiles en manejar las piezas menores, sobre todo los alfiles y los caballos. Se dieron una serie de mates que posteriormente los conocemos como mates de guardiamarinas, Matenboden, etc. Pero veamos cómo manejaban una técnica impresionante del ataque con estas piezas. Técnica del manejo del salto del caballo. A mediados de 1780 aproximadamente, 1700, empiezan a aparecer más partidas escritas, más publicaciones en los periódicos, más revistas y empiezan a destacarse clubes a nivel internacional, donde son famosos el Club de las Regencias de París, el Club de Roma, el Club propiamente de Italia, que surge toda la escuela romántica a raíz de esto, el Club de Londres, el Club en Estados Unidos, y se vuelven famosos y empiezan a mostrar sus obras maestras que producen los mejores jugadores del mundo en estas partes del país. Otro club que está cogiendo mucha fuerza es el club alemán. Cogen gran pasión por el ajedrez y surgen la escuela alemana de ajedrez, una escuela más científica, más fría en el análisis, pero más creativa a la vez. Vamos a mirar este progreso y a pasar por estas escuelas. El mate del legal, que es analizado en todos estos clubes y le da la vuelta al mundo varias veces y le hacen algunas variantes.
esta era romántica predominaba el gambito del rey, sacrificando un peón para iniciar los ataques más violentos hacia el flanco del rey. Esta partida nos enseña cómo las blancas sacrifican la dama y logran darle mate al rey en el centro del tablero con las piezas menores. Se desarrollan partidas con estilos de juego totalmente diferentes. Jugadores agresivos tratando de ganar el máximo en el desarrollo, sacando malas piezas, y jugadores que se quieren quedar con el material y pasan a la defensiva moviendo peones. Es una lucha desigual. Aparecen por parte de las negras los contragambitos. No quieren someterse a los ataques del blanco y quieren ellos realizar una ofensiva parecida al gambito del rey, pero con las piezas negras. Veamos, interesante. Alrededor del año 1840 es el clímax de la era romántica del ajedrez. Aparecen los jugadores más brillantes con las combinaciones de ataque de mate inesperadas.
Es la época del peón rey. Se intentan por todos los medios buscar una defensa que resista esos ataques del peón rey. Sin embargo, pronto serán olvidadas. El alemán Adolfo Anderssen, considerado el mejor del mundo en el arte del ataque, escribió y publicó el libro con 60 problemas en alemán, tareas para jugadores de ajedrez. Su pasatiempo favorito era la composición de problemas artísticos. Él enseñaba: hay que mover aquella pieza que se encuentra peor situada, a no ser que uno encuentre la satisfacción de obtener ventaja inmediata mediante un ataque. Enseñaba también que toda combinación tiene como objetivo culminar en el jaque mate. Veamos la partida conocida como verdadera joya del ataque, la Siempre Viva, que jugó con J. Dufresne en Berlín en 1852, donde nos ilustra los motivos del arte del ataque en la práctica magistral del ajedrez. Anderssen, con este sistema de aperturas de inicio, quiere colocar un centro clásico, es decir, jugar el peón blanco, el peón del rey, en E4 y el peón de dama en D4. Para eso inicia una variante del yucopiano, que es en una forma tranquila, quiere decir desarrollo tranquilo de piezas, controlando el centro y coordinadas. Pero la dificultad está en establecer el movimiento peón 4 damas para tener el centro clásico. El gambito de Vance es el ejemplo más radical para lograr el centro clásico. Las blancas entregan un peón en la primera parte de la partida con el objeto de ganar el tiempo en el desarrollo y obtener el centro clásico. Este centro clásico le va a dar gran libertad de piezas para actuar en el centro, en el flanco rey y en el flanco dama, como lo veremos en esta partida que se llama la Siempre Viva. E4, E5. El blanco controla las casillas blancas y el negro las casillas negras por ocupación. Segundo movimiento: caballo F3, caballo C6. El blanco controla las casillas negras y el negro las casillas negras por amenaza. Movimiento 3: alfil C4, alfil C5. El blanco controla las casillas blancas y el negro controla las casillas negras por amenaza. 4. B4,
alfil por B4. Se plantea el gambito Evans. Las blancas hacen un negocio, cambian el peón para ganar tiempos en el desarrollo y alejar las piezas negras de la zona central. 5. C3, alfil A5. 6. D4. Es E5 por D4. Es más prudente sostener y apoyar el peón con D7, D6. La jugada del negro se considera como abandono del centro. Movimiento número 7 de las blancas. Enroque corto. El negro avanza su peón D3. Las blancas cuentan con mejor ubicación de sus piezas menores, caballo y alfil. Tienen un mayor control de las casillas centrales a cambio de la pérdida de un peón. Han protegido al rey y planean ubicar sus torres en el centro. 8. Dama B3. Negro. Dama F6. 9. E5. Dama G6. Las blancas inician el ataque y con este avance de peón pasan la línea del límite, línea de demarcación que separa los dos territorios. El negro no debe abrir líneas, estas benefician al atacante y su rey está en el centro. 10. Alfil A3. Caballo E7. Movimiento número 11. Torre E1. B5. Con este movimiento el blanco desarrolla la torre del rey, ejerciendo mayor presión en el centro y controlando la columna central E. El negro se encuentra atrasado en el desarrollo e intenta devolver el peón a cambio de activar el flanco de dama. 12. Alfil por B5. Torre B8. 13. Dama A4. Alfil B6. La dama blanca se retira de la columna B que ha sido controlada por la torre negra y es desplazada a la casilla A4 controlando la diagonal mayor A4-E8 y el control de la fila central A4-H4 controlando las casillas centrales D4 y E4 por amenaza. 14. Caballo D2. Alfil B7. Movimiento 15. Caballo E4. Dama F5. El caballo dama es trasladado a la importante casilla central E4. Como resultado, el blanco controla el centro y ha desarrollado casi todas las piezas. Solo hace falta la torre dama y estará listo para iniciar el plan A de ataque. 16. Alfil por D3. Dama H5. 17. Caballo F6 jaque. G por F6. Las negras se defienden capturando al agresor. El blanco obtiene a cambio de la apertura de la columna rey, que en conjunto con la columna dama será decisiva en el ataque directo al rey que se encuentra en el centro. Movimiento 18. E5 por F6.
Torre G8. Movimiento 19. Torre A1 a D1. Dama H5 por caballo de F3. Las blancas cambian ideas e ignoran el ataque en el flanco del rey a cambio de atacar en el centro, estableciendo una norma cuando se tiene el control del centro. Los ataques en el centro son superiores a los ataques en los flancos. 20. Torre E1 por E7 jaque. Caballo C6 por E7. 21. Dama A4 por D7 jaque. Rey E8 por D7. Las negras se defienden de los ataques, hasta ahora capturando las piezas agresoras. El movimiento 22 del blanco es una de las jugadas más temibles en el ajedrez. El ataque doble. Dos piezas atacan al rey simultáneamente y ninguna puede ser capturada. Veámosla. 22. Alfil de 3 F5 jaque. Rey D7 E8. Movimiento 23. Alfil F5 D7 jaque. Rey E8 a F8. 24. Alfil A3 por E7 jaque mate. La defensa es una respuesta fundada en las acciones bélicas del adversario. El estudio de cada una de las defensas se fundamenta por la acción ofensiva que la motiva. La defensa se puede clasificar de acuerdo a sus motivos de 6 maneras. Primero, capturar la pieza atacante. Segundo, obstrucción de la vía utilizada por el atacante. Tercero, retirar la pieza de la vía utilizada por el atacante. Cuarto, defender la pieza de la vía utilizada por el atacante. Quinto, contraatacar a otra pieza de igual o mayor valor. Sexto, cambio de ideas. La idea del atacante por otra idea. Recordemos la enseñanza básica que nos dejó la partida de este gran maestro. Hay que mover aquella pieza que se encuentre peor situada, a no ser que uno encuentre la satisfacción de obtener ventaja inmediata mediante un ataque. Adolf Andersen. Veamos la partida sin comentarios.
La llegada del genial Paul Morphy finaliza esta época de la escuela italiana. Cierra esta época del ajedrez romántica la llegada precisamente del americano Paul Morphy, que estudia idiomas para investigar y analizar todo lo que se ha escrito del ajedrez en el mundo. Elabora una gran cantidad de temas y pilares de las diferentes etapas de la partida de ajedrez. Desarrolla la teoría en las aperturas abiertas de la pérdida y ganancia de tiempos, donde son colocadas en prácticas en sus colosales partidas, en la que veremos en la Ópera de París 1858, Defensa Philidor, contra los condes de Broix e Isoire, que veremos en esta entrega. En la escuela romántica, las piezas salen delante de los peones. La dama sale a realizar estragos y ataques al rey. Las piezas menores, como vimos, también salen. Aquí se perfila otro estilo y otra modalidad de juego. Paul Morphy nació en Estados Unidos, en Nueva Orleans, el 22 de junio de 1837, en el seno de una familia adinerada y con el pasatiempo del ajedrez que le inició a los 10 años. Y pocos años después ya derrotaba a grandes jugadores con su prodigiosa memoria, que todo lo quería estudiar y aprender, lo que le motivó a seguir por este sendero del ajedrez. Se caracterizó por su gran creatividad, su precisión en calcular complejas posiciones y resolverlas de forma sencilla. Estudió varios idiomas y terminó el estudio de leyes. Su juego y estilo revolucionario de la época fue el creador de la escuela del desarrollo. Estructura las aperturas abiertas, estableciendo los principios fundamentales, con las pérdidas y ganancias de tiempos, desde el inicio hasta el final de partida. Las piezas se coordinan y apoyan los avances de los peones. Es el inicio del ajedrez moderno. Decíamos que el objetivo del juego del ajedrez es atacar y capturar al rey contrario, y se denominó el plan A, ataques directos al rey. Morphy entra además con un plan B para luego pasar al plan A. Estos planes tienen como objetivo final la captura del rey. Durante la ejecución del plan B, que hay que desarrollar estrategias y tácticas preliminares, como resultado del ataque a las casillas, a las piezas, a las diferentes zonas del tablero, dominio de columnas, diagonales, para luego, mediante la simplificación, arribar al plan A. En resumen, con el plan B se obtiene una ventaja posicional o material para hacerla efectiva mediante el plan A con ataques directos al rey. Inicia las pequeñas temas de la defensa. La defensa es una respuesta fundada en las acciones bélicas del adversario, y se inicia el procedimiento que Anderson creó. Hay que mover aquella pieza que se encuentra peor situada. En esta época, las piezas adquieren el valor que les dio Anderson. Hay que mover aquella pieza que se encuentra peor situada, a no ser
que uno encuentre la satisfacción de obtener ventaja inmediata mediante un ataque. Esto en manos de Morphy era pura arte. Vamos a deleitarnos con una de esas bellas partidas que están en la historia. Esta partida fue jugada por Morphy en consulta contra dos jugadores, el duque de Carsbridge y el conde Ixuar, y se disputó en el Teatro de la Ópera durante su intervalo de El Barbero de Sevilla. Es una obra de arte. E4, 5, caballo F3, defendiendo el peón con otro peón. D6 da origen a la defensa Philidor, que es sostener el punto E5. Las negras permiten jugar D4, obteniendo las blancas el centro clásico. Alfil al enfrentar el peón de rey contra el peón de dama, la estructura de peones centrales puede cambiar y el juego se puede abrir, lo cual indicará que el alfil es superior al caballo. Por esto, esta jugada del alfil de las negras es un error, y aunque se realice el ataque indirecto a las casillas negras, sigue siendo débil. D por E5. Morphy explota la debilidad del alfil y realiza los cambios centrales. Esto obliga a que el alfil debe capturar el caballo si no quiere perder ya un peón. Al cambiar el alfil por el caballo, le otorga la primera pequeña ventaja a las blancas, ganancia del desarrollo al capturar con una pieza que no ha sido movida. Alfil por F3. El ejército que manejaron los campeones del mundo nos enseñaron: los cambios producen posiciones totalmente diferentes que requieren un análisis minucioso para poder entenderlo. La posición en el centro se abre. El alfil de casillas blancas es canjeado por el caballo de F3, que es el mejor defensor del enroque blanco. Parece sencillo, pero esto ya define mucho tema de desarrollo del medio juego. Las negras han renunciado a su vigilante de las casillas blancas, su alfil de dama, el alfil de casillas blancas. Como decía David Proust, las casillas blancas quedan débiles a merced del blanco. La dama captura el alfil en F3. Primera regla de Morphy. Cuando se recaptura con una pieza que no se ha movido, se gana un tiempo. En las posiciones abiertas, donde se cambian peones centrales, esto es de suma importancia. La segunda, las casillas blancas del negro están débiles, hay que capturarlas. Disponemos de dos piezas que controlan las casillas blancas, el alfil del rey y la dama blanca. Al analizar esta posición, observamos que hay simetría, sin embargo hay dos diferencias fundamentales.
La primera es que juegan las blancas y tienen una pieza fuera de su cadena de peones. La dama en F3, apuntando a F7, una casilla blanca. La segunda, las blancas tienen 2 alfiles. El negro tienen 2 caballos. La posición de la columna dama es abierta. Los alfiles son superiores en la posición abierta. Alfil C4. Genial. El alfil sale y se ubica en la casilla C4, apuntando la debilidad. Ya se está amenazando mate. Se atacan las casillas débiles blancas del adversario. Caballo F6. Caballo F6. El caballo obstruye la acción agresiva de la dama blanca. Se interpone en su camino para evitar el mate. Dama de F3 a B3. Yo no entendía en aquella época los fundamentos de Morphy, que él decía mover una pieza 2 veces es una pérdida de tiempo. Y me cuestionaba por qué movía la dama de F3 a B3 si él mismo era el genio de que nunca perdía tiempos. La respuesta la encontré más adelante. Al mover una pieza, obligando al adversario a mover una pieza para defenderse, donde queda mal situada, es decir, que se tendrá que volver a mover, ahí es donde se ganan los tiempos. El tiempo no se gana de inmediato a la primera, se gana en el futuro, donde el adversario tiene que obstruir su propio desarrollo. Y es aquí donde la próxima jugada del negro nos demuestra que la jugada de dama F3 a B3 es genial. Se está amenazando mate. Alfil por F7 jaque, el rey se mueve y dama E6 jaque mate. La diagonal blanca queda destruida. Se preguntarán, ¿qué hace aquí Steinitz al inicio de la partida en la 10ª jugada de Morphy? Pues se lo contaré. Steinitz analizó profundamente la partida de Morphy y de sus antepasados. De ahí que fue un científico del ajedrez y empezó a sacar las pequeñas ventajas. Observen el tema que les acababa de mencionar, el alfil C4 y la dama en B3 atacando las casillas blancas. Las casillas de F7 y B7 con este tipo de coordinación que precisamente Steinitz en la partida que les voy a mostrar a continuación con un rival inferior aplicó el mismo procedimiento. Esto nos indica que el estudio de los modelos de las posiciones nos mejoran y nos elevan el nivel de juego. Tenemos que comprender las posiciones y estudiarlas para hacer eso. Dama E7. Las negras encuentran la defensa correcta. La dama se sitúa en E7 para defender simultáneamente los 2 puntos débiles.
la casilla de F7 y la casilla B7. En caso de que las blancas capturen en B7 para capturar la torre, las negras tienen la jugada intermedia dama B4 jaque, obligando al cambio de damas. Por eso esta defensa es la única para defender dos puntos atacados por las blancas a la vez y ambos en casillas blancas. De aquí es donde pude comprender que la jugada dama F3 a B3 es genial. Obliga a la dama negra a obstruir el desarrollo del flanco rey. El negro no podrá enrocarse corto tan fácilmente. Su rey quedará expuesto en el centro y las blancas continúan con su desarrollo. Caballo C3. Las blancas evitan el cambio de damas y desarrollan una pieza y obligan a su adversario a hacer un movimiento de peón para defender el peón de B7, ganando otro tiempo en el desarrollo. C6. C6. Los movimientos de peones no son movimientos de desarrollo, pero con este movimiento la dama negra protege el peón de B7. El negro se retrasa en desarrollo. Alfil G5. El alfil de casillas negras ataca al caballo que controla las casillas blancas y amenaza destruir la estructura de peones del flanco del rey, ya que no sería posible al cambio tomar dama por alfil debido a que se pierde la torre. B5. Caballo por B5. Almirada. Garry Kasparov, campeón del mundo, afirmó que cambiar el caballo por dos peones y ataque al rey era más que una suficiente compensación para el bando que lo hacía. C por B5. Alfil por B5 jaque, obligando a que las piezas no se coordinen entre sí y tengan mayor dificultad para la defensa. Caballo B8 a D7. Enroque largo. Morphy gana otro tiempo, coloca a su rey en seguridad y al mismo tiempo la torre ataca al caballo que protege al rey. El negro no puede hacer lo mismo porque recibiría mate, no se podría enrocar largo. Se encuentra atascado con sus propias piezas. D8. Al analizar la posición, observamos una agrupación de piezas alrededor del rey en el centro que le impiden la movilidad. En otras palabras, son todas para la defensa. Recordemos, las piezas no son para defenderse, las piezas son para atacar. En este nudo que se ha formado de piezas, tanto la torre del rey como el alfil del rey son solo espectadores, no entran a jugar. Las piezas de los caballos, la dama, están sobreprotegiendo al rey. Torre por caballo de D7. Morphy sigue ganando tiempos en el desarrollo, aprovechando a entrar la última ficha que tiene inactiva, que es la torre del rey.
y sabiendo que el negro no puede desarrollar ya la torre del rey y el alfil del rey, lo que le ocasiona en esta posición una gran ventaja de desarrollo a cambio del material que se podía invertir, es decir, verdaderamente el que tiene ventaja de material en el ataque es el blanco y no el negro. La torre negra captura la torre en D7. Torre D1. Morphy. Hay que mover aquella pieza que se encuentre peor situada. La torre entra al ataque. Dama E6. Las negras intentan como último recurso tratar de cambiar la pieza más fuerte de las blancas, la dama agresora. Sin embargo, Morphy, que ha estudiado bien las posiciones abiertas y tiene todas sus piezas en juego, encuentra una maravillosa combinación que se convierte en leyenda. Alfil por torre de D7, jaque. Caballo de F6 captura el alfil. Dama B8, jaque. Morphy entrega su dama para desviar el caballo de la defensa de la columna para poder controlar la casilla D8. Caballo de D7 por dama. Torre D8, jaque mate. Un modelo típico de mate de coordinación numérica. El alfil y la torre atacan al rey. Controlan dos veces numéricamente la casilla de 8, protegida una sola vez por el rey. De ahí que ocurra el jaque mate. Veamos ahora la partida sin comentarios.
En esta etapa del programa vamos a iniciar con los campeones del mundo. Vamos a mirar cómo ellos analizan cada una de sus piezas, su fuerza, sus debilidades, su táctica, lo que hacen, su estrategia, su ubicación, la coordinación, que es el motor que los mueve, coordinación espacial, coordinación numérica y coordinación mixta. Esto es lo que nos espera en los próximos programas para elevar nuestro nivel de juego y comprender mejor el juego de ajedrez de los campeones del mundo. Ataques al rey. Sabemos que el objetivo del juego de ajedrez consiste en capturar al rey del ejército adversario, para lo cual realizamos un plan A. Ubicamos nuestras piezas, efectuamos maniobras por las zonas del tablero, realizamos ataques y defensas directas con el único fin de capturar esa valiosa pieza y así obtener el triunfo. Ahora bien, para poder efectuar lo planeado en busca de la captura del rey contrario, debemos estudiar y conocer igualmente los recursos disponibles para la defensa y protección del rey. El ataque al rey se denomina jaque y existen tres formas posibles para salir de esta situación de amenaza de captura al rey. 1. Capturar la pieza atacante. 2. Obstrucción de la vía utilizada por el atacante. Y 3. Retirar al rey de la vía utilizada por el atacante. Si el bando del rey que está siendo atacado no puede parar el ataque con los tres procedimientos anteriores, es porque se encuentra en situación de jaque mate, pierde el rey y pierde la partida. Estos principios y los pequeños ventajas fueron la creación de la carrera científica de Wilhelm Steinitz. Vamos a verlas. Al estudiar en forma y de fondo los elementos de la defensa para defender el rey, capturar la pieza atacante, obstrucción de la vía utilizada por el atacante, retirar al rey de la vía utilizada por el atacante, es muy importante, es simple pero es muy importante porque vamos a ver la coordinación hace que estas formas que dispone la defensa se reduzcan. Por ejemplo, el ataque con caballo. El ataque con el caballo solamente tiene dos formas: capturar el caballo o mover el rey. De lo contrario es mate. Jaque doble a la descubierta. El ataque con dos piezas simultáneamente, como vimos en la partida de la siempre viva de Andersen. Ambas fichas pueden estar totalmente atacadas, pero el rey no tiene sino un solo objetivo: mover el rey. No tiene ninguna otra opción. El ataque doble, jaque doble con dos piezas simultáneos, le conocemos los ajedrecistas como la bomba atómica del ajedrez. Más adelante los vamos a ver en la táctica. Esta partida de Steinitz, en sus primeras, con un rival inferior, nos muestra el estudio que él le había hecho a Paul Morphy. Había estudiado muy bien la partida, conocía muy bien
el ataque de las casillas blancas, la coordinación del alfil y la dama para realizar estos ataques, y cómo emplea en forma similar el mismo procedimiento, la misma coordinación que empleó Paul Morphy para ganar en la Ópera de París. La diagonal C4, B3 atacando los puntos débiles B7 y F7. Observemos la simplicidad de Steinitz, que por las características de su rival, que era muy inferior, no pudo completar su accionar de la coordinación y llevó a un mate muy rápido, aprovechando esta diagonal como lo hizo Paul Morphy. Estos temas los vamos a seguir viendo y vamos a mirar cómo el estudio y la analogía del uno con el otro hacen el progreso en ajedrez. Steinitz es un estudioso de las partidas de sus contemporáneos y de ellos ha extraído una serie de reglas, de leyes, de principios que nos coloca para nuestro beneficio. Comparemos el estudio de Steinitz con el de Morphy. Por analogía, entre la partida de Paul Morphy, que con la dama y el alfil ataca dos puntos débiles F7 y B7, son los mismos que Steinitz está atacando. La diferencia es que Steinitz tiene el alfil su adversario. Comparto los diseños para realizar y fabricar tableros, murales, mesas de ajedrez, tableros de pisos de ajedrez, para que ustedes los tengan en cuenta y los puedan desarrollar para los colegios, parques, escuelas, instituciones educativas, etc. Diseño de mesa individual para 2 personas, un solo tablero de ajedrez. Cada casilla tiene de lado 5 centímetros. Las dimensiones de la mesa están registradas en centímetros. Fabricación de mesas con 2 tableros de ajedrez para 4 personas. Las casillas son de 5 centímetros de lado cada una. Las dimensiones están dadas en centímetros. Mesas diseñadas para parques, colegios, centros educativos, instituciones recreativas. Las casillas están dadas en 5 centímetros cada una. Pueden venir en baldosas, cerámica,
o madera. Mesas para 4 tableros, 8 personas. Es para equipos, para colocar en colegios, instituciones deportivas, centros educativos, etc. Cada casilla es de 5 centímetros, las dimensiones en centímetros. Mesa con 2 tableros para 4 personas, ya terminada, ubicada en un parque en la Escuela Internacional de Ajedrez en Pacho, Cundinamarca. Es un modelo, se ve muy bonita y es muy atractivo. Desde otro ángulo, con un panorama completo, observamos la mesa con 2 tableros para 4 personas, ideal para los centros deportivos, recreativos, y está ubicada en el parque en la Escuela Internacional de Ajedrez. Otra imagen donde se ven los 2 tableros de cerca. Se pueden observar que las casillas son cómodas, el tablero es cómodo, la mesa es cómoda y presta una gran versatilidad en los centros educativos y colegios. Sirven también para estudiar. Modelo de mesa terminada para 2 tableros, 4 personas. Es ideal para los centros educativos. Tiene múltiples servicios de estudio, de comedor, de tareas, ejercicios, etc. Vemos una mesa de 4 tableros utilizada para un refrigerio de unos estudiantes que estaban participando en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ajedrez en la Escuela Internacional de Ajedrez en Pacho, Cundinamarca. Modelo de una mesa con 4 tableros para 8 personas, ideal para equipos de competencias en ajedrez. También se pueden utilizar en múltiples tareas en los centros educativos, centros recreativos y centros competitivos. Tableros de suelos. Este diseño que realicé, cada casilla es de 10 centímetros y tiene un marco. Es muy cómodo, gusta mucho a los estudiantes, pueden jugar por equipos, es muy agradable, fácil de ubicar, no quita tanto espacio, es muy práctico, lo recomiendo. Todo este tipo de asesorías, de construcciones de tableros, de mesas, incluyendo fichas, la asesoría no tiene costo alguno, es gratuita. Mi canal es Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Observamos el tablero de suelos. Es muy cómodo, muy práctico. El tablero tiene 80 centímetros por 80 centímetros, o sea que el espacio es mínimo, es muy agradable, a los estudiantes les gusta mucho, es mucho más económico, más práctico y más versátil que el de casillas de 33 centímetros cada uno. Lo recomiendo. Modelo de mesa para competencias internacionales. Las bandas laterales deben de ser de aproximadamente 45 centímetros. Cada casilla es de 5 centímetros. En el próximo programa seguiremos con el ejército de los campeones del mundo, cómo lo planifican, cómo lo organizan, cómo realizan los ataques y las defensas. Esto eleva el nivel. Gracias. Suscríbete a mi canal Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Gracias.